Tiene más de 60 trabajos en la televisión, más de 28 actuaciones en el cine y más de 30 premios nacionales e internacionales. Hoy llega a nuestro espacio para deleitarnos con su derroche de talento y su contagiosa naturalidad. Bienvenida a Sobre las Tablas, Laura Margarita Rodríguez de la Uz, artísticamente conocida como Laura de la Uz. Bienvenida Laura de la Uz, qué maravilla. Al fin, ¿no? Amiga, qué bien, al fin. Bienvenida a Sobre las Tablas. Gracias, Laura, muchas gracias. ¿dónde naciste? Nací en Hijas de Galicia, pero en el Hospital Hijas de Galicia en La Habana, pero el barrio mío era el barrio de Los Sitios. ¡Qué maravilla! ¿Eres de los sitios? Soy de Los Sitios y después de la mar. Laura, ¿antecedentes de tu familia en el arte tuviste? No, ninguno, a no ser mi madre, que era muy artista ella. ¿Ah, Me sí? encantaba cantar, cantaba muy bien y tenía muchas dotes mi mamá, pero bueno, de hecho creo que participó en este programa de la CMQ, que iban los muchachos a cantar, las personas a cantar y tal. Ella la llevaron. Ella cantaba muy bien, le encantaban los boleros y actuó conmigo en el reality show. Qué bien. Que fue un sueño que yo le hice realidad. Cuando tú eras pequeña, ¿eras una niña introvertida, extrovertida? ¿Eras de esas que participaban en los matutinos y la escuela y todo eso? ¿O no te A interesaban mí esas cosas? no me gustaba mucho la cosa de los matutinos y los poemas, pero sí recuerdo que una vez una maestra en 4º grado sí hicimos La bailarina española. Entonces, pero me daba mucho miedo, me daba miedo escénico. En mi casa no, yo tenía mi público en mi casa, porque nosotros vivíamos una familia muy grande en 2 casas, ¿no? Ahí en el barrio Los Sitios. Éramos mucha gente, entre 2 casas divididos, éramos como 5 primos, 3 tías, los tíos, abuelos, padrinos, de todo. Y muchas generaciones. Entonces mi público natural Era tu familia. era mi familia en mi casa. Y ahí era donde yo me desarrollaba, digamos. Una tía me hacía programas de radio, yo me ponía música y doblaba a Rafaela Carrá y eso, me gustaba doblar. Y entonces me cambiaba de escenografía, no sé qué, esa era pero Pero entonces, ¿cómo llegó? ¿Cómo comenzaste a tomártelo más en serio? yo creo que fue, a mí me gustaba mucho la música, me gustaba mucho el baile, de hecho todavía siento no haber seguido con la música, con el piano, estudié piano. Ah, qué bien. Sí, entonces canto, me gusta mucho cantar, entonces yo creo que por ese camino, un día llegué a la actuación. ¿Sabes? Yo decía, me decía mi mamá que yo siempre decía, yo voy a ser artista, yo voy a ser artista, voy a ser artista, pero no yo voy a ser actriz. Creo que eso, no sé, nunca lo... Y llegó, yo creo que por decantación, un poco, no lo sé exactamente, Ariana, la verdad, pero ya cuando llegó tuve la seguridad. O sea, empecé con un grupo de teatro en San Antonio de los Baños, hicimos una obra, me gané mi primer premio en un festival de la FEM, perdón, y entonces ya ahí ya supe lo que era estar arriba de un escenario y Yo me he gustó. escuchado que también fuiste parte del Olga Alonso. Sí, ¿Sí? después sí, porque, bueno, este cuento lo he hecho muchas veces, pero yo hice las pruebas en Elisa, no me aprobaron, como ha pasado en tantas ocasiones con tantos actores Sí, de es primera cierto. cubanos,
Y ahí la opción que me quedó fue Humberto, y me empezaron a hablar maravillas de Humberto, y yo dije, yo quiero ese maestro, ¿no? Fue como, yo quiero estar ahí. Y entonces fui para ahí y vivo orgullosa de haber formado parte de esa generación de actores tan grandes que formó Humberto con una vocación de maestro enorme. Tremenda, sí. Y yo le agradezco a Humberto toda la vida cómo nos educaba, cómo nos enseñó, cómo nos acogía, porque no era solo un maestro, era también un padre, un hermano, un amigo, era alguien que confiaba en ti, que te impulsaba a hacer cosas. Yo hice Santa Camila con 18 años. Qué maravilla. Que eso es imposible, ¿no? Una buena parte de nosotros también hemos sido alumnos de él, y yo siempre digo que es un maestro de la vida, porque me enseñó no solo a actuar, sino a enfrentarme a una serie de situaciones que luego te pone la vida del arte. Nos educaba, eso es un educador. Sí. No es un maestro, no es un instructor, es un maestro, un educador. Y ahora que hablas de instructor, ¿tú te graduaste en la escuela de instructores de arte? Sí. En varias especialidades. Bueno, es que la escuela de instructores de arte era una escuela espectacular. Tuve la suerte de que volviera a abrir justo al otro año en que me habían suspendido de LISA. Sí. Entonces yo tuve la duda de entrar o no, porque era una escuela de instructores y yo lo que quería era actuar. Y Ernesto Fiallo, que estaba estudiando ya en la escuela, con Lester Hamlet y tanta gente, y me dijo, Lauri, me dijo, tienes que entrar, es una opción y ya después la vida se va arreglando, digamos, ¿no? Y efectivamente entré gracias a que Ernesto me empujó, y es que era una escuela que te daba, o sea, te preparaba para ser un profesional del teatro, desde todas las perspectivas, digamos, y en todos los ámbitos del teatro, desde las luces, el sonido, la metodología para impartir clases de teatro, la psicología para ser una maestra o un profesor, ¿sabes? Nos daban, qué sé yo, títeres tuvimos, teníamos atrezo, de todo. Ay, pero por centésima vez, ¿ustedes están redactando los estatutos o qué? Larita, vamos que se te calienta el helado. No puedo. Tengo que ver a la doctora Martínez. Le agradezco mucho que me lo haya prestado, doctora. Gracias a usted pude llevar la premio. Le puse un forro nuevo. Y gracias a que estudió Hilaria. Si no, de nada hubiera valido el préstamo. Es más, el obsequio. Ay, no, doctora, yo no puedo aceptar. ¿Y por qué no? No sé, me da pena. Pena que le hagan un regalo por sus magníficas notas. Ay, gracias, doctor. Continúo conversando en esta ocasión con Laura de la Uz sobre las tablas. Y hemos estado descubriendo algunas cosas que a lo mejor sabemos así como pinceladas, pero tú ahondas muchísimo más y para nosotros es muy interesante. Entonces ahora voy a preguntarte acerca de el reality show de Laura de la Uz. Cuéntame de eso. A ver, ¿por qué surgió? ¿Cómo surgió? ¿En qué circunstancias? ¿Qué objetivos tenías con él? Háblanos de el reality show de Laura de la Uz. Yo llevaba mucho tiempo con ganas de hacer un unipersonal. En aquella época yo caminaba muchísimo por el malecón, caminaba todas las mañanas, me levantaba por las mañanas en plan deporte y caminaba, me iba sola a caminar por el malecón. Y bueno, uno se inspira mucho caminando, piensas mucho, reflexionas, y con la música también, que es muy inspiradora. Y entonces, en esa etapa me encontré con Darcy Fernández y me dijo, Laurita, queremos clausurar el Festival Ellas Crean, que era un festival que se realizaba aquí en La Habana, y necesitamos algo para clausurar. ¿Tú no tendrás un monólogo? Y yo dije, no, yo no tengo un monólogo, pero tengo tremendas ganas de hacerlo. Y me dijo, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Digo, bueno, pero ¿para cuándo eso? Hice en 20 días. Oh. Y entonces yo le dije, dale. Y entonces ahí Darcy y yo empezamos a hablar. Yo le dije, yo tengo muchas ganas de hablar de mi vida,
de cómo es mi vida. Siempre me ha interesado el mundo de la mujer, sobre todo la mujer cubana específicamente. Creo bueno, que es una mujer que vive en circunstancias especiales y que ha tenido que reinventarse muchas veces, que tiene que reinventarse muchas veces a lo largo de su vida. Y entonces me interesa mucho, ¿no?, hablar de la mujer, defenderla desde mi postura de actriz, ¿no?, digamos. Sí. Entonces le empecé a hablar un poco de esto a Darcy. Darcy me dijo, ay, chiqui, ¿por qué no hacemos como una especie de un reality? Digo, ay, eso me encanta, porque claro, tenía que ver con mi idea y detonó en mí como solo el cambio de la palabra, ¿no? Solo decirle reality, que tiene que ver con la televisión, con un show, ahí como que detonó algo en mí que me pareció como muy interesante, lúdico, y que me dieron muchas ganas. Entonces tuvimos un encuentro más, y de ahí ya yo escribí el guión casi que de arriba abajo. De arriba abajo, fue como era lo que yo necesitaba. De hecho, yo siempre estoy llamando a Darcy, Darcy, tengo esta idea, Darcy, ¿qué tú crees? Darcy, porque Darcy es de ese tipo de productora, es una mujer con mucha capacidad, una mujer con tanta preparación y muchísimas ideas, y que tiene la capacidad también de impulsar a los artistas, ¿no? Y bueno, ahí nació, quise hacerle un homenaje también a la canción cubana. Yo tenía muchas ganas de que me dedicaran una canción y decía, ¿por qué nunca nadie me dedica una canción? ¿Qué es lo que hay que hacer para que uno le diga una canción? Fíjate tú. Y entonces, pues, me gusta tanto la música también. Y entonces ahí se me ocurrió de preguntarme, me pregunté, ¿quiénes son las mujeres que están detrás de las canciones cubanas? ¿Quiénes son esas cubanas? Y entonces empecé de ahí ese fue como el impulso, digamos, ¿no?, para empezar a escribir el guión y a desarrollar la historia, y la hice de arriba abajo, la escribí de arriba abajo. Tú como siempre tan cubana, pero nadie te ayudó en redactar, en escribir tu guión. No, yo lo escribí, de hecho tú lo ves y es algo muy personal. De hecho, improvisaba bastante, había momentos en que eran momentos en que podía improvisaba. Me gusta mucho interactuar con el público, con lo que el público me da, entonces utilizaba mucho eso, incluso en Mella, que es un teatro tan grande, sí, pero lo utilizaba, y era además también a través de la música es tan universal, la música mueve los corazones de todo el mundo, ¿no? Hasta del más recio ser humano de este planeta, le remueve las fibras, ¿no? Entonces, yo creo que la música es un medio de comunicación muy eficaz, ¿no?, para acercarse a la gente. Ya no sé ni lo que se estaba contando. Lo que no me pasó con ningún prieto de la secundaria, ni la gente chusma del barrio. Sí, porque ustedes ven toda esa gente que vive ahí, rejundía. Muchos son mejores que ustedes, porque yo no me hago ilusiones. Yo sé que vienen ahora aquí y me firman a mí, la puta exótica, folclórica, y después llegan allá, exhiben lo que firmaron, hasta se ganan unos buenos billetes, y después mira, ojos que te vieron ir ni me acuerdo. Todo el tiempo estás pensando en hacer con tu vida, en hacer cosas nuevas, en aprender. Yo noto que aprendes todo el tiempo. Sí. Y eso es extremadamente importante para un actor. Aprender y renovarse, replantearse, ser valiente. Eres muy valiente. Gracias, Ariana. Te lo agradezco mucho porque no sabes el miedo que padezco. Eres muy valiente. Y por eso voy entonces a comentarte cómo ser una estrella en Cuba y no morir en el intento. No, mira, lo que pasa es que ese espectáculo de reality llevaba una producción enorme de personas. O sea, músicos, ahora no recuerdo la cantidad exacta de personas que era, porque no tengo buena memoria, pero éramos un montón. O sea, era todo Cine Nómine, Lin Milanés, Beatriz Márquez, mi madre, mi hija, yo, Mario Guerra, Luis Alberto García, que también ellos los dos hicieron el personaje de fumigador en distintas... en fin, eran un montón de gente. Si se me olvida alguno, por favor, discúlpenme, pero era muchísima gente. Entonces,
para llevar eso después, o sea, desde el punto de vista de la producción es muy complicado. Y yo hice una versión, porque yo hago también un evento que se llama Cuba Cultura en España, donde hemos tratado de llevar la cultura cubana a Andalucía. Y nunca habíamos llevado teatro porque es más complicado mover un grupo de teatro, una compañía de teatro y tal. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿cómo yo llevo esto, ¿no? En lo que trabajé tanto tiempo, ¿cómo yo puedo llevarlo a hacerlo yo sola? Y entonces justo me invitaron, en medio de yo estar haciendo este evento, me invitaron a un festival de teatro allá que se llama un festival de teatro que se hace en el Castillo de Niebla, en Andalucía. Y ese año querían hacer como una especie de café teatro y vieron este espectáculo y dijeron, ¿por qué no lo llevas allí? Pero tienes una versión algo tú sola y tal. Y entonces, bueno, yo dije, hay que cambiarle el nombre porque es otra estructura, habían cosas que se iban totalmente y tuve que rehacer un poco esa historia. O sea, era contar un poco lo mismo, cómo es la vida de una actriz en Cuba, llevada fuera de Cuba, ¿no? Para que la gente lo entendiera. Claro. Y yo sola en el escenario. Y entonces, bueno, ahí lo reinventé, como tú misma dices, tuve que reinventar la obra y le puse cómo ser una actriz en Cuba y no morir en el intento, porque nosotras, las creadoras, imagínate, tenemos que enfrentarnos a tantas cosas. Y es que las cubanas tenemos que enfrentarnos a tantas cosas. Por eso, cosas. claro, imagínate una creadora, y de eso iba también el reality, ¿no? Cómo yo resuelvo el cemento de la construcción, cómo yo llevo y traigo a mi hija a la escuela de música, cómo yo resuelvo la comida, cómo yo esto, y encima de eso tengo que realizar un espectáculo en 20 días porque me lo acaban de pedir, que era una realidad, ¿no? Sí, ¿eh? Entonces, por eso era el reality show, porque partía de mi realidad. Pero es que produces también. ¿Eres productora? Chica, yo descubrí la producción cuando conocí a mi esposo, cuando conocí a esto, yo descubrí que en mí había una productora en ciernes, porque él había terminado de hacer el Cuba Iluminada, su serie de retratos a más de 100 artistas, casi 300 y tantos llegamos de artistas cubanos, y ahí hubo un momento en el que él tenía que hacer sus exposiciones y tal, y yo asumí la parte de la producción de todas esas exposiciones y organizaba todo. Y descubriste que te Y gustaba. descubrí que de pronto, mira qué bien lo hago bien. ¿Te Lo gustaba? hago bien, pero me vuelvo muy loquita, Y ¿eh? se No te es daba algo, bien. no es algo que me dé paz. Pero se me da bien, me gusta, lo disfruto. Pero me quita la paz. Pero de todas maneras eso es bueno, ¿eh? Estar activo. De vez en cuando no tener mucha paz también te ayuda a ser más fuerte y a crecerte. Sí, también. Si te mencionase Laura frente a Laura. Laura frente a Laura nació de una crisis. Laura frente a Laura nació en plena pandemia. Yo estaba en la casa y bueno, tú sabes que muchos aprovechamos la pandemia para hacer cosas que uno normalmente en el día a día no se da el espacio para hacerlos, ¿no? Y entre ellos era la práctica del yoga, que ya yo la venía practicando, pero me puse más en serio a hacer una práctica más diaria del yoga, meditar, hacer mi ejercicio. Empecé también a investigar sobre otros métodos de actuación, empecé a leer y yo practicaba los ejercicios solas, por ejemplo, de Michael Chekhov, me empecé a estudiar mucho a Michael Chekhov. Y hacía los ejercicios de Michael Chekhov yo sola en la casa. Yo ahí estaba, como tú misma dices, que, bueno, reinventándome y viendo dónde podía ahondar. Me gusta mucho estudiar técnicas de actuación, me encanta estudiar los métodos de actuación, me fascinan. Es la parte, yo creo, que más me gusta a mí de mi trabajo, es enterarme de caminos distintos para llegar al mismo punto, ¿no? A la representación, en definitiva. Y existen tantos caminos que eso me parece muy fascinante.
Entonces, yo estaba en eso y por otro lado con unas ganas de hacer algo con todo esto que sentía como mujer que había recién arribado a los 50 años, que comenzaba con la menopausia, que su hija pronto volaba de al lado de ella, que había recién perdido a su madre, que el mundo estaba cambiando, había una pandemia y estábamos todos aterrorizados. Exacto. Estaban pasando muchas cosas en mi vida. Y Raúl Martín y yo hablábamos todos los días por teléfono, horas. Y le dije, ay, Raúl, y cuando enseguida se empiece ya un poco a relajar la historia y tal, pues a ver si montamos algo y no sé qué. Y entonces ahí Raúl tenía carro y entonces se escapaba y empezamos a montar con mascarilla al aire libre. Empezamos a montar esto. Que era que yo a partir de mis necesidades decía, es que yo siento esto y yo siento aquello, y entonces bueno, Laura frente a Laura sobre todo también habla de cómo habla de cómo la industria desmerece de alguna manera la edad de la mujer. En la medida que la mujer va cumpliendo años, pues cómo la va aislando, la va dejando a un lado. Las mujeres tenemos menos acceso a personajes protagónicos, y no solo protagónicos, sino personajes que tengan un desarrollo. Es por eso, peso, sí, exacto, entonces es por eso que es tan importante pues la aparición de que estén presentes en el teatro, en la televisión, en el cine, pues mujeres escribiendo, no solo dirigiendo, sino escribiendo, produciendo, dirigiendo, porque realmente uno siente la diferencia. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar en España, digamos, en plataformas, y es muy fuerte el tema de la edad, el tema de la belleza relacionada con la edad, de la belleza, ¿sabes? Es como un estigma, ¿no? Que la mujer debe estar estereotipada en cuanto a peso, en cuanto a tantas cosas, o sea, ahora hay que arreglárselo todo. Hay que arreglárselo todo. Entonces, bueno, yo he optado por no arreglarme nada. Y está bien. Y soy muy feliz. Sí, es que lo eres. Pero yo sigo, bueno, tú me estabas diciendo ahorita eso. Pero bueno, discúlpame, que Laura frente a Laura va de eso. Iba un poco de eso y hacía un recorrido un poco por personajes y monólogos, hitos en mi carrera. Perdóname, porque era un poco para redondearte la historia de lo que iba Laura frente a Laura. Eres muy cubana, se te nota en todo el sentido de la palabra, en cada una de las aristas de tu vida, eres muy cubana. Y tú estabas diciendo que has entrado en varias plataformas en Madrid, en España y en otros lugares de España. ¿Cómo ser muy cubana, tan cubana, e introducirse en teatro, por ejemplo, español? Tengo entendido que Electra, también estuviste en Madrid trabajando. Bueno, en Madrid lo que hicimos fue, hicimos una... A ver, lo que está sucediendo en España actualmente es que hay muchas posibilidades con la aparición de las plataformas. Por supuesto que hay muchísimo más trabajo, digamos, para hablarlo, ¿no? en una forma más llana. Pero qué bueno, ¿eh? Entonces, las plataformas lo que han traído es una mayor internacionalización del trabajo, ¿no? O sea, de la serie. Si bien se ha hecho mucho más industrial, menos personal, porque al final todo esto es para comercializar y se vuelve comercial. Y es por eso que llega un momento en que la gente dice, oye, pero esta serie ya no salen tantas series tan buenas como antes, o te encuentras menos series. O sea, al final es un trabajo muy comercial, pero también, por otro lado, da muchas más opciones a los actores, no solo en España, en el mundo entero. Claro. Entonces, los cubanos, yo creo que muchos actores cubanos nos hemos beneficiado de eso, de eso, porque no solo nos han llamado de España, y no solo soy yo. Hay otros actores que están haciendo trabajos muy importantes en las plataformas. Actores cubanos que viven en Cuba o que viven fuera de Cuba, pero que están haciendo un trabajo importante en las plataformas. Y yo he hecho algo, yo he puesto un granito de arena. En el teatro sí, en el teatro hicimos por el centenario de
Galdós, Benito Pérez Galdós. de Benito Pérez Galdós, hicimos se hizo en el Teatro Español, se hicieron unas series de lecturas dramatizadas de sus obras. Entonces la idea de ellos era hacer un Benito Pérez Galdós, pero desde la mirada de directoras femeninas, de mujeres todas eran directoras mujeres, y con un elenco diverso y multicultural. Entonces ahí entré yo y hicimos varias obras en el Teatro Español de lecturas dramatizadas de Benito Pérez Galdós. Para una actriz en España, pudiera ser que está como clasificada como cubana y le es un poco más difícil pues introducirse en las cuestiones de otro país. Tú has experimentado cómo actuar con otros actores que no son cubanos, con otros directores que no son cubanos. ¿Cuán difícil pudiese ser introducirse y además plantarte y quedar bien? Bueno, a ver, yo creo que siempre es un reto, ¿no? Salir de la comodidad, porque, como se dice ahora, de la zona de confort. Porque, claro, como yo digo, en nuestro lugar natural para crear es Cuba, el de los cubanos, es Cuba. Y en el caso de los actores lo hemos ido perdiendo, eso es una realidad, lo hemos ido perdiendo. Hay muy pocas producciones de cine, hay pocas producciones en la televisión, en el teatro también. Entonces, yo creo que primero agradezco tener trabajo fuera. Cuando me llaman, agradezco que piensen en mí, que me llamen para proyectos interesantes. Y fíjate que en España se nos acoge con muchísimo cariño. Se nos acoge con mucho cariño, yo creo que se nos acoge también con mucho respeto. Nos consideran grandes y buenos profesionales y creo que tenemos un punto de partida muy interesante y muy bueno en España para trabajar, ¿no? Es por eso que muchos actores cubanos han podido hacer carrera en España. Es difícil, cuando tú tienes 50 años, tienes que reinventarte y llegas a un lugar donde no te conocen. Alguien te puede haber visto en algo porque quizás le interesó más el cine cubano, le interesa más el cine latinoamericano o tal, pero la mayoría de las personas no te conocen. Tú empiezas de cero. Tú llegas ahí, tú empiezas de cero. Pero bueno, tú pones todo tu conocimiento, todo tu talento. Yo creo que también, no sé, una buena dosis de estar abierto, de ser dúctil y de abrirte a la vida, que no te queda otra que abrirte a la vida. Claro, y entonces ahí empiezan a suceder cosas interesantes. Y ojalá que los actores jóvenes y los que sueñan con la actuación también tengan en cuenta cada una de estas cosas que nos has dicho hoy, porque es una especie de consejo y de clase. Y de clase de la vida. Ser actor es un privilegio. Sí. Es un privilegio ser actor, eso no es un trabajo. Exacto. Actuar no es un trabajo, lleva mucho esfuerzo emocional, pero no es un trabajo. Un trabajo es trabajar en la construcción, ¿sabes? Salvar vidas, ser médico. Exacto. Nosotros nos divertimos mucho también en nuestro trabajo y bueno, sí, aportamos a la gente, aportamos mucho a las personas, no lo desmerezco, pero es casi un privilegio. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por haber asistido a nuestro encuentro. Y gracias ojalá a ustedes. te tengamos por muchísima cantidad de años sobre las tablas. Lo que quiera la vida. Gracias. Así despedimos a este pedazo de actriz. Que lo de pedazo lo digo por grande. Laura se reinventa frente a Laura. Se renueva y continúa creando en el día a día. Gracias por ser tan apasionada, extrovertida, simpática, amiga leal y actriz. Gracias por ser tan Laura, que es lo mismo que decir triunfadora y victoriosa. Hasta una próxima vez, Laura de la Uz.